Estimados, entramos ahora en la séptima parada de esta séptima visita, el momento de la traición. Vimos en la última parada, en la anterior, el drama de la última cena y cómo había toda una campaña y el desenlace con la gran despedida. Vamos a ver ahora que parte de esa gran despedida implicó una traición, en este caso de Judas, uno de los 12 que lo acompañaban. Porque al final la realidad de lo que estaba pasando iba a una velocidad que no era tolerable para las expectativas que él tenía. Bueno, en el mundo del liderazgo es necesario, conveniente hablar del tema de la traición. Sí, en el mundo empresarial moderno, en el mundo deportivo moderno, que una persona se vaya de la organización a un competidor, que un jugador de un equipo traiciona a su equipo por dinero y se vaya a otro, es parte del diseño del modo de funcionamiento de la liga, de la industria. Por lo tanto, como buenos líderes debemos saber manejarlo y aprender lo que podemos del hombre Dios para que seamos efectivos en el uso y en el manejo de esa traición. En el caso de Jesús, pues de alguna manera la traición de Judas se va generando poco a poco en la medida que Jesús va reclutando un conjunto de personas que pertenecían a distintos grupos sociales, a distintos grupos dentro de los antiguos judíos. En el caso de Judas, no es exactamente claro a qué grupo pertenecía, pero muy probablemente estaba muy cerca del grupo celote, que de alguna forma buscaban que el Mesías fuese un gran guerrero y que de alguna manera los liberara del yugo romano y que fuese su nuevo futuro rey. Por lo tanto, en la medida en que Jesús avanza en su prédica y Judas se empieza a dar cuenta que claramente ese no va a ser el mecanismo de funcionamiento de Jesús, y cuando llega el momento de la verdad se da cuenta que no va a hacer esa revolución que de alguna manera muchos de su entorno le pedían, empieza a tener varios momentos donde dice esto no está haciendo lo que yo esperaba, y cae en el juego de las tramoyas políticas del entorno. De manera tal que entonces el grupo de los que dirigían el templo se da cuenta de eso y empiezan a buscar maneras de aprender a Jesús, empiezan a buscar formas de resolver el problema que venían en curso por su falta de por su arrogancia, su falta de humildad de ver a Jesús como el verdadero Mesías. Y en un momento dado determinado, pues le ofrecen esas 30 monedas, que de alguna manera no simbolizaba un monto muy alto, era un monto con el que se compraban esclavos. Entonces, ese monto, ese acto, pues transforma o intenta transformar al rey de la libertad, que era Jesús, en un esclavo de las pasiones humanas y en particular del imperio romano por los denarios y por las monedas del grupo hebreo. Entonces, al final, la traición es esa gota o una de esas gotas que rebasan el vaso emocional de Jesús y que en Getsemaní contribuyen a que la angustia llegue a niveles tremendos y sube sangre en ese proceso. Porque cuando uno es traicionado, eso genera unas ganas de venganza. Cuando alguien se va de nuestra organización, pues entonces queremos, y lo natural, en lo humano a veces es buscar una represalia. Cuando nos roban un secreto industrial, empresarial, pues queremos demandar y hacer algo al respecto porque hemos quedado decepcionados y de alguna manera hay que hacerlo. Pero un buen liderazgo busca cómo resolver el tema, cómo evitar que ocurra la traición. En nuestro caso, nosotros no tenemos esa capacidad de Jesús de retornar de la muerte, ni tenemos ese plan de ser el Mesías, el Cordero sacrificado y todo ese tema. Y por ello quizás en el caso de Jesús pues dejó y permitió que ocurriera la traición. Incluso en la última cena pues le dice al mismo Judas, haz lo que tienes que hacer. Y de alguna manera Judas recibe hasta un visto bueno de Jesús en la traición.
Pero en nuestro caso tenemos que ser muy cuidadosos, porque, bueno, sí, una traición puede destruir una organización, puede crear en nosotros un golpe difícil de resolver. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer para evitar que eso ocurra, preveniendo, entendiendo lo que está pasando entre los seguidores, para que de alguna forma no lleguemos a ese extremo y por lo tanto le pongamos esa realidad a una velocidad que lo puedan tolerar, y hacer los cambios de una manera tal que no haga que rebose el vaso de la traición. Bueno, en el caso de Jesús sí, en nuestro caso no. Y ahí está un aprendizaje: no somos seres omnipotentes, somos seres humanos y nuestras organizaciones no son perfectas, son humanas y llenas de errores, por lo tanto tenemos que cuidarlas y tenemos que cuidarlas, entre otras cosas, de posibles traiciones. Bueno, pasamos entonces a nuestra próxima parada. Vamos a entrarle ya al huerto. Vamos a ver dónde estaba localizado ese huerto, cómo era y cómo se genera el psicodrama en ese espacio. Y vamos a ver entonces que todo eso no es, esos procesos de cambio no se dan por casualidad, se dan porque hay un esfuerzo concreto para que se dé, y hubo que hacer un gran esfuerzo para superar ese psicodrama en el huerto de Getsemaní. Nos vemos.